Los incas son la única cultura originaria de Sudáfrica. No digas pendejadas. La región mapuche se extiende a lo largo de los Andes, una de las cordilleras más altas y más extensas de la Tierra, que corren cerca de la costa del Océano Pacífico, y también hacia las Pampas y la Patagonia, grandes planicies que se extienden desde los Andes hasta el Océano Atlántico. En la zona de los Andes abunda el agua y los ríos que corren por los valles, entre las montañas. En esta región sureña, tan apartada del Ecuador, el verano es caluroso y seco, y el invierno lluvioso y muy frío. Las montañas están cubiertas por grandes bosques de coníferas, entre ellos la araucanía, un pino nativo de la zona. Desde hace siglos, los mapuches han sentido gran fascinación por los paisajes espectaculares de las cordilleras, en especial por sus bosques tupidos, agrestes picos nevados, poderosos volcanes y valles generosos. También han conocido los peligros de los terremotos y de las erupciones volcánicas que amenazan la cordillera. Antes del siglo XVI, los Reche, como se llamaban entonces los mapuches, eran un pueblo ribereño acostumbrado a vivir cerca del agua. Ocupaban originalmente los grandes valles del interior de Chile, zonas muy fértiles y ricas, donde se dedicaban a sembrar maíz, papa, frijol y ají, o chile como también se le dice, productos agrícolas americanos, y utilizaban los ríos y el mar para pescar, y también como un medio de transporte. Sus canoas eran rápidas y les permitían navegar tanto por los ríos como por el océano. Cuando los españoles conquistaron Chile en 1541, los Reche se vieron obligados a migrar hacia el sur del río Biobío para escapar de los conquistadores. También tuvieron que dejar los fértiles valles donde solían vivir, pues ahí era muy fácil que los europeos los encontraran y los atacaran. Entonces se refugiaron en las laderas de las montañas, donde se podían ocultar y defender mejor. Como las nuevas tierras montañosas eran menos fértiles y más frías, los Reche ya no pudieron sembrar maíz, que requería tierras más templadas y húmedas, y tuvieron que adaptar nuevos cultivos como el trigo y la cebada traídas por los españoles. Gracias a estas plantas europeas, pudieron dejar de ser un pueblo ribereño y se convirtieron en habitantes de los bosques y las montañas. A lo largo de los siguientes 2 siglos, los Reche utilizaron el caballo, un animal que tomaron prestado de los españoles para ampliar su territorio hacia las vastas planicies que se extendían al pie de la cordillera de los Andes, en lo que hoy en día es Argentina. Entre el siglo XVIII y XIX, el territorio de los Reche creció como nunca antes, pues llegaron a dominar la mayor parte de las pampas, hasta llegar muy cerca de lo que hoy es Buenos Aires, la capital argentina, además de mantener su territorio entre las montañas de los Andes y Chile. Las llamadas pampas eran grandes pastizales donde los animales, como los guanacos, parientes de las llamas, y los ñandús, corrían libremente. Los Reche se aliaron con pueblos indígenas de cazadores, como los tepehuenches y los tehuelches, y aprendieron a cazar como ellos lo hacían. Así se inició una nueva etapa de este pueblo, montados en veloces caballos que podían recorrer grandes distancias en las vastas pampas, y ahí podían cazar guanacos y ñandús, así como un creciente número de vacas.
Estos animales, traídos por los europeos a América, habían escapado de los ranchos y granjas fundados por ellos, y pronto se esparcieron por todas las pampas, donde encontraron pasto en abundancia. La vida de las familias mapuche se centra hasta el día de hoy en su casa, su rucá, como se le nombra en su idioma. En cada rucá vivía el padre y la madre con sus hijos e hijas. A veces también compartían la casa con las esposas y las familias de algunos hijos mayores. Las rucás mapuches se construían con postes y vigas de madera, y sus paredes y techo estaban hechas con pieles de potros o de caballos, cosidas entre sí con ligamentos de ñandú. En la parte superior había una abertura para dejar escapar el humo del fogón. Frente a la puerta se levantaba generalmente una enramada hecha de madera y hojas secas de maíz, donde los miembros de la familia podían sentarse a tomar el fresco y descansar, o bien trabajar protegidos del sol y de la lluvia. El interior de las rucás era amplio y bien ventilado, pues las vigas de madera que se utilizaban para construir las casas mapuches eran altas y fuertes. En las rucás más prósperas, como las que pertenecían a los dirigentes, las paredes estaban adornadas con hermosas joyas de plata, y había asientos para que los miembros de la familia y sus visitantes se sentaran cómodamente, además de mesas para comer. Alrededor de la habitación principal de cada rucá había pequeñas estancias, también con paredes hechas de cuero de caballo, donde dormían los habitantes de la casa sobre camas de madera. Cuando el padre de familia tenía varias esposas, cada una vivía con sus propios hijos en un compartimento separado. En general, la vida en estas casas era cómoda, pues los mapuches sabían escoger los lugares más favorables de las pampas para vivir, cerca de fuentes de agua y junto a colinas y árboles que los protegían del viento y del frío. Cuando se levantaba una nueva rucá, las familias que vivían en ella recibían la ayuda de todos los demás miembros de la aldea, y se hacía una fiesta especial en honor de quienes participaban en esta importante labor. Las aldeas mapuches estaban integradas por 4 o 9 rucás, construidas una cerca de la otra. Los varones que vivían en una aldea se consideraban parientes entre sí, pues todos pertenecían al mismo linaje del dirigente. Es decir, eran descendientes de un antepasado común. Por lo general, los hombres de una aldea se casaban con mujeres que venían de otros poblados cercanos, lo que servía para crear alianzas entre ellos. Los hijos varones se quedaban a vivir en la aldea de sus padres, con sus madres, mientras que las hijas se mudaban a los pueblos de sus esposos. No muy lejos de cada aldea mapuche se encontraban otros poblados amigos donde los hombres iban a buscar esposas. Era común que en esas tribus vivieran también las hijas y hermanas que ya se habían casado con algunos de sus pobladores. Por eso, todos los habitantes de estos grupos eran parientes y se consideraban parte de la misma tribu. Los miembros de una tribu no solo se casaban entre sí, sino que también se ayudaban en actividades productivas, pues preparaban juntos los campos de cultivo y cooperaban en el cuidado de los animales, entre otras tareas. Igualmente, participaban en las mismas fiestas y ceremonias religiosas y realizaban los funerales en grupo. Los hombres de cada tribu se unían para defenderse en caso de guerra,
ya fuera contra otras tribus de mapuches o contra extranjeros que quisieran atacarlos para quitarles sus territorios. Los dirigentes de las aldeas fueron llamados caciques por los españoles. Sin embargo, ellos no ejercieron un poder absoluto sobre su pueblo. Los miembros de su aldea lo respetaban porque eran sabios, valientes y experimentados, pero no los tenían que obedecer ciegamente. Era frecuente que el hijo del dirigente también fungiera como dirigente de su comunidad, aunque en tiempos de guerra, el hombre con mayores actitudes guerreras solía ser el líder, sin importar su linaje. Este hombre también era el encargado de la administración y la justicia dentro de la aldea. Si alguien cometía una ofensa contra un vecino, el agraviado acudía ante el dirigente para demandar justicia. Tras escuchar los argumentos de ambos bandos, el dirigente resolvía el caso, obligando a quien había cometido la falta a pagarle al ofendido una compensación con ovejas o con objetos valiosos que podían ser de plata. De esa manera se evitaban los castigos, pero se mantenía la paz y la justicia. Los dirigentes de cada una de las aldeas amigas que conformaban una tribu se reunían para discutir el destino de sus grupos. Estas reuniones eran muy solemnes y se realizaban en sitios especiales llamados regue. Ahí compartían comida y bebida para celebrar su reunión, y después discutían los asuntos más importantes del momento, hasta que lograban ponerse de acuerdo. A veces las discusiones duraban días enteros, pues ningún dirigente podía obligar a los demás a hacer lo que quería, y tenía que convencerlos usando la razón. Por eso, un buen dirigente debía saber usar las palabras para convencer tanto a los habitantes de su aldea como a los amigos vecinos. Una vez que los dirigentes habían llegado a un acuerdo en un regue, ninguno de ellos debía de romperlo, y los pobladores de cada aldea lo respetaban, pues eran considerados sagrados. Cuando los españoles llegaron a Chile, se sorprendieron de la organización social de los mapuches. Les parecía imposible que un pueblo pudiera vivir sin leyes y sin gobierno. La forma de vida de los mapuches les daba a todas las aldeas una gran fortaleza, porque nadie hacía nada por obligación o por miedo a un castigo, sino por convencimiento. Así, cuando los hombres mapuches iban a la guerra, no eran soldados obligados a combatir en nombre de ningún rey, sino hombres libres que defendían sus tierras y a sus familias, y que luchaban porque estaban convencidos de que debían hacerlo. Por eso eran tan valientes y tan difíciles de vencer. Los mapuches llamaban Mapu a la tierra y tomaban su propio nombre de ella. Para ellos, el mundo estaba dividido en varias partes. El Hualt, Mapu, es todo el mundo que existe a su alrededor. El cielo es llamado Huenu Mapu, que quiere decir tierra de arriba. El mundo a la superficie, donde viven las personas, los animales y las plantas, es el Nak Mapu. El mundo de abajo es el mundo Minche Mapu. De ahí proviene la fuerza que alimenta a todos los seres vivos. Para los mapuches, el Mapu es sagrado, al igual que todos los seres que viven en él. Los humanos tienen un dios que los cuida y los protege, llamado el dueño de la gente. También las otras criaturas del mundo tienen sus dueños y sus protectores. Por eso, antes de cazar un animal, o de comer un vegetal, o de cruzar un río, los mapuches deben pedir permiso y protección a su dueño. Los espíritus, dueños de los seres de este mundo,
son siempre 4: el padre, una madre, una hija y un hijo. Esta división corresponde también con la del Mapu o el mundo, que está dividido en 4 rumbos, es decir, los 4 puntos cardinales, y también con las 4 estaciones en las cuales se divide el año. Los mapuches viven lejos del Ecuador, en tierras donde las diferencias entre estaciones son muy marcadas. La idea de que el mundo está dividido en 4 partes se manifiesta también en la manera en la que los mapuches decoran los tambores que tocan en sus ceremonias. En sus diferentes actividades, los mapuches buscan mantener el equilibrio en el mapu, lo que permite que tanto los seres humanos como las demás criaturas vivan y prosperen. Estos personajes clave para mantener el equilibrio del mapu son los pillanes, que son los espíritus de los antepasados de los mapuches. Cada familia recuerda y venera a su fundador, quien después de morir se transformó en un pillán. La mayoría de los pillanes viven en las montañas que rodean a las aldeas de sus hijos y sus nietos, y algunos viven en los grandes y peligrosos volcanes que existen en la cordillera de los Andes. Si los pillanes son venerados adecuadamente por los mapuches, protegerán a sus hijos y los ayudarán a conseguir alimentos y a vivir en paz. Pero, si no reciben lo que merecen, pueden provocar terribles catástrofes como terremotos, muy frecuentes y devastadores en Chile, así como erupciones volcánicas y sequías. Para ayudar a mantener el equilibrio del cosmos y para obtener todas las frutas, animales y víveres que les ofrece el Mapu, los mapuches deben de realizar ceremonias muy frecuentemente, llamadas Guillatum, en las que se ruega a los dueños de las plantas y los animales que les den lo que necesitan, y también rinden homenaje a su dios protector, así como a los pillanes. Las guillatunes son grandes fiestas a las que acuden hombres y mujeres desde muy lejos. Generalmente se realizan en campo abierto, donde hay un espacio suficiente para reunir a todos los participantes y realizar todas las danzas y ceremonias. En el centro del lugar se levanta un altar de madera, llamado rejue, que es un tronco rodeado de ramas de canelo, un árbol considerado sagrado por los mapuches y adornado con banderas de colores. A veces el renue tiene esculpido un rostro humano en la parte superior. Alrededor del rejue, las mujeres entonan los cantos sagrados al ritmo del tambor ceremonial, y los hombres bailan una danza especial llamada el baile del avestruz. También se realizan grandes cabalgatas sobre caballos pintados con cruces azules. Para el casamiento de un hombre y una mujer, se acostumbraba que el novio fuera a pedir a la novia, usando las palabras más bellas que podía, para convencer a los padres de su amada. También era importante que la familia del joven diera a la familia de la doncella un pago importante con ovejas o caballos, joyas de plata y ropa tejida. La boda se realizaba con una sencilla ceremonia en la que los novios se sentaban sobre una manta y recibían consejos de sus padres sobre la manera en la que debían vivir como marido y mujer, y luego comían juntos un corazón de caballo. Al morir una persona, se realizaba una ceremonia fúnebre llamada Curucahuían para encaminar su alma al mundo de los muertos. Anteriormente, cuando moría un jinete, se mataba también a su caballo para que lo acompañase al otro mundo. El difunto era enterrado con su ropa y sus objetos más queridos, y sobre su tumba
se colocaban alimentos y todo lo que pudiera necesitar para el viaje a su nuevo hogar, entre los antepasados, donde seguiría acompañando y cuidando a sus parientes. Los incas fundaron un gran imperio indígena que tenía su capital en Cusco, en lo que hoy en día es Perú. A partir del 1430 y en menos de 100 años, conquistaron casi todos los pueblos que vivían en la inmensa cordillera de los Andes, desde lo que hoy en día es Colombia hasta el norte de Chile. Sus ejércitos eran muy poderosos, pues podían movilizar a cientos de soldados perfectamente organizados, armados con hondas para lanzar piedras, hachas de corte y mazas de metal. Sin embargo, cuando llegaron al centro y sur de Chile, alrededor del año 1500, los incas se enfrentaron a la decidida resistencia reche. Al sur del río Maule, se trabó una gigantesca batalla entre miles de soldados incas y miles de guerreros mapuches. Tras 4 días de combate, los incas no pudieron vencer a sus enemigos y prefirieron retirarse al norte de ese río, dejando libre todo el territorio al sur de los Reche. Casi medio siglo después, a partir del 1540, Chile fue invadido nuevamente desde el norte, esta vez por los españoles, que acababan de conquistar a los poderosos incas. Seguros de que ningún pueblo indígena podría resistirlos, después de que habían vencido al más poderoso imperio de la región. Los conquistadores avanzaron hacia el sur de Chile, encabezados por Pedro de Valdivia. Ahí fundaron la ciudad de Concepción, con la idea de que la tierra ya era propiedad de los españoles. Sin embargo, pronto se enfrentaron a los ataques reche, quienes se movían rápida y sigilosamente por los ríos de la región y se escondían en los bosques y montañas que conocían perfectamente. Se inició así una guerra entre ambos pueblos que duraría 50 años y que es conocida como la Guerra de Arauco, nombre que le dieron los conquistadores al territorio de los reche, a quienes llamaron araucanos. A finales del siglo XVI, los españoles y los reche llegaron a un acuerdo para terminar con esta guerra, que tanto costaba a ambos bandos. Así, establecieron la frontera en el río Biobío. Hacia el sur, los reche podían vivir pacíficos sin ser molestados por los españoles. A cambio, se comprometían a no atacar hacia el norte del río. Este acuerdo fue un triunfo excepcional para los reche y para los pueblos indígenas de toda América. Mientras los poderosos imperios de los aztecas y los incas fueron vencidos militarmente y conquistados por las armas españolas, este pueblo mucho más modesto, formado por pequeñas aldeas y hombres orgullosos de su economía, pudo contener a los conquistadores y lograr que estos reconocieran su libertad. Una de las razones por las que los reche tuvieron tanto éxito frente a los conquistadores españoles fue que estuvieron dispuestos a aprender de ellos y a utilizar sus animales y sus tácticas, así como sus armas. También se mezclaron entre ellos y se casaron con los europeos, recibiéndolos en sus aldeas. Los españoles llegaron a estas tierras convencidos de que la religión católica era la única y verdadera. También pensaban que servían al más grande rey del mundo, el rey de España, y, en general, suponían que poseían la razón y las mejores costumbres de la tierra. Esto los llevó a creer que tenían derecho a conquistar a los pueblos indígenas y que no tenían nada que aprender de sus falsas religiones, sus reyes inferiores y sus ideas y costumbres equivocadas. Convencidos de su propia superioridad, tenían una ventaja, porque nunca dudaban en atacar y en eliminar a los pueblos indígenas que se les oponían. Sin embargo, fueron incapaces de aprender de estos, de sus costumbres e ideas, de su manera diferente de vivir y de relacionarse con la naturaleza.
No obstante, los pueblos indígenas sí estuvieron dispuestos a aprender de los españoles y a aceptar su Dios y a su rey. Esta disposición para aprender de otro nos puede parecer una desventaja, pero en realidad permitió a los aborígenes enriquecer sus ideas y su forma de vida. Los reche o mapuches son un ejemplo de esto. Usaron lo que habían aprendido de los españoles para defenderse y mantener su independencia. La paz entre españoles e indígenas duró 2 siglos, hasta el fin de la dominación española en Chile en 1821. Para mantener la paz, los reches y los españoles se reunían en lugares que llamaban parlamentos, donde los caciques indígenas y sus soldados podían conversar pacíficamente con los funcionarios y capitanes españoles. Ahí arreglaban cualquier conflicto, como podía ser el robo o desaparición de ganado, o alguna disputa comercial o familiar entre individuos de ambos pueblos. Otra institución que ayudó a acercarse a los reche con los españoles fueron las misiones establecidas por los frailes jesuitas para evangelizar a los indígenas. Estas eran pequeñas aldeas construidas alrededor de una iglesia donde acudían a vivir los mapuches, que querían conocer la nueva religión. Como el pueblo mapuche no había sido conquistado, su asistencia a las misiones era voluntaria, y no todos los reches aceptaron la religión católica. Para los hombres y mujeres de este pueblo que se acercaron a las misiones, los jesuitas organizaron una nueva manera de vida. No solo les enseñaron su religión, sino también tecnologías y costumbres europeas, además de convencerlos de abandonar sus propias tradiciones, como la de tener varias esposas. La idea de los religiosos españoles era civilizar a los indígenas y ayudarlos a transformar su vida inferior. Sí, por esta razón muchos hombres y mujeres reche abandonaron las misiones y regresaron a vivir a sus aldeas. Por medio de los parlamentos, de las misiones, del comercio y del intercambio de personas, los reche transformaron su manera de vivir, de pensar, de vestirse y de comportarse, y se convirtieron en un pueblo nuevo. Las ideas que enseñaban los frailes no fueron olvidadas por los mapuches e influyeron en su propia religión y forma de vida. Por ejemplo, la figura de su dios principal, el dueño de la gente, está inspirada en parte en la figura del dios de los cristianos. Así como los mapuches recibieron la influencia de las ideas, las costumbres y las tecnologías europeas, ellos mismos tuvieron una fuerte influencia sobre sus vecinos españoles e indígenas. La ropa, las joyas y otros productos mapuches eran comprados y vestidos por los españoles, por criollos y mestizos en Chile y Argentina. Entre las cosas más importantes que los mapuches aprendieron de los españoles fue criar y usar a los animales que los acompañaron desde Europa, como los caballos, las vacas, las ovejas y los puercos. Los caballos sin duda dieron una gran ventaja a los españoles en sus guerras contra los pueblos indígenas de toda América, pues les daba mayor movilidad y la posibilidad de combatir con gran eficacia frente de los ejércitos indígenas, que solo tenían hombres a pie. Gracias a estos caballos, los mapuches pudieron recorrer distancias mucho más largas que las que caminaban anteriormente a pie, y así atravesaron la cordillera de los Andes y pudieron expandirse por las vastas planicies de la Pampa en lo que hoy en día es Argentina. Igualmente, el caballo los ayudó a enfrentarse a los colonos españoles, a los criollos y a los ejércitos que quisieron quitarles sus nuevas tierras. Las vacas también transformaron la manera de vida de los pueblos originarios, sobre todo en las pampas, donde había grandes cantidades de vaca silvestre que se habían escapado de los ranchos y granjas españolas. Como estos animales
eran fáciles de cazar y de transportar, los mapuches se convirtieron pronto en ganaderos que cuidaban inmensos rebaños, tanto para alimentarse como para comerciar con ellos. Aprovechando sus caballos, los mapuches comenzaron a atacar los ranchos y las aldeas fundadas por los españoles y los criollos en las pampas. Estos ataques se llamaban malones, y en ellos los mapuches, montados sobre sus rápidos caballos, llegaban por sorpresa a los poblados españoles y se robaban la mayor cantidad de ganado, de mujeres y de niños que podían. Las vacas y toros que capturaban tenían varios destinos. Muchos eran conservados por ellos y luego comidos en grandes festines. Otros eran transportados a grandes distancias para ser vendidos a otros rancheros, en particular después de la independencia de Chile y de Argentina. Los mapuches se hicieron expertos en robar ganado de un lado a otro de la frontera para venderlo en otro país. Las mujeres cautivas eran llevadas a las aldeas de los mapuches, donde se convertían en esposas de los guerreros del pueblo. Los niños y las niñas capturados también eran educados como mapuches, y algunos de ellos se quedaban a vivir entre sus captores, convirtiéndose en guerreros o mujeres mapuche. Otros de los cautivos eran intercambiados por prisioneros mapuches que habían sido tomados por los españoles, argentinos o chilenos en sus ataques. De esta manera, había un continuo movimiento de personas de un lado a otro de la frontera entre los mapuches y los colonizadores. Desde que consiguieron la independencia, los gobiernos de Chile y de Argentina consideraron que las tierras que ocupaban los mapuches y otros pueblos indígenas formaban parte de su territorio nacional y que tenían derecho a quitárselas. En el caso de Chile, esta idea contradecía los tratados que habían firmado los mapuches con el gobierno español, en los que se les reconocía el derecho de vivir al sur del río Bío, sin ser atacados. Por otro lado, los gobiernos de Chile y Argentina no reconocieron que los mapuches y otros pueblos nativos tenían los mismos derechos que el resto de la población en sus países. Para empezar, todas las leyes que se escribieron en las repúblicas independientes eran solo en castellano y nunca se tradujeron al mapuche, lo que significa que si los indígenas querían usar estas leyes, debían aprender a hablar español. Además, no se les dio derecho a votar ni a participar en la política. Finalmente, en 1869, el gobierno chileno decidió conquistar definitivamente a los mapuches. En unos años, el ejército chileno, equipado con las armas más avanzadas de la época, logró derrotar a los valientes guerreros. Tras su derrota, los mapuches de Chile fueron obligados a vivir en reservaciones, es decir, en territorios mucho más pequeños que los que tenían anteriormente, donde eran continuamente vigilados por el gobierno chileno. En Argentina, el gobierno emprendió a partir de 1878 la llamada Conquista del Desierto, de la cual ya hemos hablado por aquí antes. Una guerra frontal contra los mapuches y otros indígenas que no habían sido conquistados. Para 1884, los mapuches fueron lanzados hacia el sur de la Patagonia, y ahí vivían aislados y empobrecidos, incapaces ya de resistir el poder del ejército argentino. En pocos años, las vastas pampas, donde se habían movido con libertad y orgullo estos pueblos indígenas, se llenaron de grandes estancias, es decir, grandes propiedades privadas, donde unos cuantos argentinos criaban millones de cabezas de ganado que luego exportaban a Europa. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.